¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Desde hace algunos meses la ciencia detectó un objeto interestelar que había entrado en nuestro sistema solar. En concreto estoy hablando del asteroide 3I Atlas, que es de un enorme tamaño. Se está hablando que puede tener un diámetro incluso de 20 kilómetros. Es la tercera vez que la ciencia descubre un objeto similar de fuera del sistema solar. Y es muy curioso porque un científico de Harvard, Avi Loeb, nos está advirtiendo de que ese enorme asteroide a lo mejor no es natural, sino que podría ser artificial. Podría ser una gran nave lanzada por otra civilización fuera de nuestro sistema solar para poder espiarnos, para saber qué tipo de vida encuentra en un lugar como la Tierra. Todo un desafío para la ciencia y que pone de manifiesto que a lo mejor hay naves de otros mundos que nos están acechando. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OVNIs, los vigilantes. En 1957, los seres humanos asomaron por primera vez su vista al espacio. Y fue en concreto la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la que puso el primer satélite en órbita, el Sputnik. Y en aquel momento, además, aquello provocó terror en buena parte del mundo occidental, ya que no tenían claro cuál era la funcionalidad de este satélite. Realmente, analizándolo desde hoy, pues era un aparato bastante rudimentario que sí podía emitir señales de radio y que fue un primer paso muy importante en la exploración espacial. A partir de ahí la carrera espacial no cesó y los seres humanos, años después, fueron capaces incluso de poner un pie en la Luna. Eso ya fueron los Estados Unidos de América en 1969. Así que está claro que antes de 1957 era imposible que hubiera cualquier objeto en el espacio orbitando la Tierra. Y digo era aparentemente imposible porque resulta que hace unos días la astrónoma Beatriz Villarroel del Instituto Nórdico de Física Teórica sacó una noticia a nivel mundial que ha sido todo un boom. Porque resulta que esta señora se ha puesto a investigar las placas astronómicas que había repartidas por todo el mundo. Placas astronómicas son fotografías con gran detalle del cielo estrellado nocturno. Y esta señora recogió esas placas astronómicas, esas fotos con gran detalle del cielo nocturno del planeta, las estuvo cotejando y comparándolas como a día de hoy es el cielo actual. Y resulta que ante su sorpresa, esta señora fue capaz de descubrir objetos en la bóveda celeste, objetos en el cielo nocturno que estaban vigilando la Tierra. Y repito la palabra, objetos. No estamos hablando de cuerpos celestes, sino de lo que serían objetos artificiales. Y es más, esos objetos siguen varios patrones. Uno es que reflejan la luz del sol, por eso están en esas placas astronómicas y además en zonas en las que el sol les estaba dando luz. Y lo otro, y lo que sí es tremendamente inquietante, resulta que esos objetos, cuando más aparecen en este tipo de placas astronómicas, es a partir del instante en el que los seres humanos comienzan a hacer pruebas nucleares en la Tierra. ¿Me han escuchado bien? Estas pruebas nucleares es como si hubieran sido un llamado al universo y seres de otros mundos en naves hubieran llegado hasta nuestra atmósfera para ver qué es lo que hacemos los brutos de los seres humanos. Y es que por primera vez en la historia la humanidad tuvo la capacidad de destruir total y absolutamente
el planeta. Todo un desafío a la ciencia, toda una valiente, esta señora Beatriz Villarroel, repito, astrónoma, miembro del Instituto Nórdico de Física Teórica. Ahora la ciencia estará peleándose durante décadas sobre el estudio de esta señora, que ya se puede consultar incluso en internet, pero ahí tienen ustedes los datos. Placas astronómicas de los años 40, donde aparecen objetos que no son terrestres, que no son de la Tierra, reflejo de una tecnología alienígena extraterrestre, y que además esos objetos aparecen mucho más en torno a cuando los seres humanos comienzan a hacer pruebas nucleares aquí en nuestro mundo. ¿Y es esto algo nuevo? ¿Nos están vigilando, nos están observando los extraterrestres? Pues no es nuevo ni mucho menos. Sin tener que acudir a ningún estudio científico, los antiguos textos sumerios que nos hablan de los Anunnaki, los que llegaron desde el cielo hasta la tierra, nos hablan de que esos seres celestiales, esos seres de las estrellas que estuvieron interactuando con los hombres, venían acompañados de otros seres que los seres humanos describen en esos textos con el nombre de Igigi, que significa los que observan, y se les representa hace miles de años en unas piedras pequeñas que yo he tenido la suerte de fotografiar en Turquía, en unas piedras pequeñas como unos seres pequeños, rechonchos, de unos ojos enormes, exactamente igual que lo que nos están describiendo hoy los testigos de encuentros del tercer tipo, encuentros donde no solamente se está viendo una nave alienígena, sino que además también lo que se está viendo es los seres que van dentro de esas naves, y Gigi, los que observan. Y esto es algo que me parece realmente fabuloso. Seres que nos están observando desde las estrellas, y lo llevan haciendo miles de años los vigilantes. ¿Por qué nos vigilan? Pues no lo sé. El caso es que ahora mismo tenemos un objeto interestelar enorme que ha entrado en el sistema solar, el tercero que se ha detectado hasta el día de hoy, 3 I Atlas, y hay científicos que ya nos están diciendo que básicamente sería imposible que esto fuera otra cosa que no una gran nave de otro mundo que ha venido a investigar el sistema solar. Hay científicos que nos están diciendo que es muy probable que esto no sea un objeto natural, sino que lo que sea es una nave espía. Y Gigi, los que observan, los que nos han observado toda la historia desde más allá de las estrellas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Qué opináis de este estudio científico de Beatriz Villarroel, que está demostrando que hay naves de otro mundo rodeando la Tierra, ni más ni menos, mínimo comprobado científicamente desde los años 40 del siglo pasado? Sabéis que hago viajes de autor el año que viene, entre marzo y abril del año 2026, que comprenderá la Semana Santa también, marzo y abril, del 22 de marzo al 5 de abril, haré un viaje de autor hasta Tailandia, Camboya, siguiendo la senda del budismo Theravada, el budismo más antiguo del mundo, viendo algunos de los lugares más espectaculares del planeta, como es, por ejemplo, Wat Arun, el templo del amanecer en Bangkok. Navegaremos por la ciudad de los 1000 canales. En Asia caminaremos junto a elefantes en la selva y terminaremos ese viaje en Camboya para ver los templos más grandes del mundo, los templos de Angkor Wat,
que nos conectan con las estrellas. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestros oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y desde luego un abrazo enorme para todos los que disfrutan de este contenido cuando publicamos el podcast en el canal de YouTube de Caracol Radio, hoy hablando sobre neta actualidad OVNI con algunos de los referentes más importantes de la temática en nuestro continente. Efectivamente, porque tenemos la suerte de tener dos grandes amigos con los que vamos a hablar de esta actualidad OVNI, de este objeto 3I Atlas, Rodrigo Bravo y Fernando Hildebrand, y la entrevista con ellos arranca así. Nos están vigilando, nos observan, desde mi punto de vista, desde hace muchos miles de años, también interactúan con nosotros. Lo que sucede es que la astronomía nos está dando pistas ahora de posibles objetos que vienen de muy lejos de la Tierra. Cuando digo muy lejos es que vendrían de fuera del sistema solar, objetos que nos estarían vigilando. En concreto estoy hablando del asteroide 3I Atlas, del que se ha hablado muchísimo en este último mes, que no para de hablarse de él, y la posibilidad de que este objeto 3I Atlas sea una nave de otro mundo, que está aquí para investigar el sistema solar y todas las implicaciones que esto tiene. Pero la gente que sabe muchísimo más de esto que un servidor, los tengo aquí ahora mismo en el programa, tremendamente feliz, porque hacía tiempo que no estábamos los cuatro aquí charlando, haciendo una de estas tertulias de ovnis que sé que a todos los noctámbulos os encanta. Y tenemos ahora mismo aquí en Chile a Rodrigo Bravo, que es piloto de aviación, sobre todo buen amigo mío, y tremendamente feliz, Rodrigo, de tenerte otra vez por aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. Gracias, Juan Jesús, un gusto de estar nuevamente en tu programa. Hace tiempo que no conversábamos, sobre todo con bastante información que hay mucha agua bajo el puente. Y Alejandro, un gusto saludarte y gracias por invitarme, y feliz de compartir con ustedes todo lo que tenemos en carpeta. Y está Rodrigo Bravo desde Punta Arenas en Chile. Por cierto, recomendadísimo su libro OVNI desde Chile, que lo tenéis en Amazon, aquí en toda América Latina, con unos casos súper espectaculares allí en el cono sur de América. Y desde Argentina tenemos a mi buen amigo Fernando Hildebrand, que es el director y presentador del canal de YouTube La Señal Ciencia y Misterio, que si queréis saber de actualidad OVNI, no os perdáis el canal de mi amigo Fernando Hildebrand, La Señal Ciencia y Misterio, que tiene unas entrevistas brutales, además, a los personajes más importantes de Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI. Fernando, querido amigo mío, buenas noches, ¿cómo estás? Juanje, gracias por la invitación, muchas gracias. Está pasando de todo, amigos míos, y la verdad es que es un buen momento para tratar de frenar un poquito esta vorágine y tratar de analizar los datos y lo que se viene en los próximos meses, que parece que va a ser bastante fuerte. Así que gracias por la invitación, Juanje, amigos, siempre es un placer estar con vos. Ale, gracias también por la invitación y un abrazo gigantesco para mi amigo Rodrigo Bravo. Bueno, chicos, ya a partir de ahora esto va a que sea una tertulia entre amigos, y aquí cada uno que vaya hablando. Yo voy a dar como una pequeña semblanza del tema de 3I Atlas, pero como tanto Fernando Hildebrand como Rodrigo saben de esto muchísimo más que yo, luego que me corrijan y que digan, y empecemos el diálogo, si os parece, ¿vale? A ver, ¿por qué se está hablando tanto de 3I Atlas? ¿Por qué de repente es tan importante? ¿Por qué aparece todos los días en prensa? Bien, vale, vamos a ver. Este objeto, según un científico de Harvard, que es Avi Loeb, tremendamente famoso porque es un señor que tiene un proyecto que es el proyecto Galileo, que está investigando posibilidades de que haya realmente orbitando la Tierra o en torno a la Tierra objetos volantes no identificados. Repito, es un científico de Harvard, no es cualquier cantamañanas, ¿eh? O sea, el tipo de astronomía sabe un poquito. Entonces, bueno, Avi Loeb ha empezado a publicar artículos defendiendo que 3I Atlas
existe la posibilidad, ojo con esto, no es que lo diga rotundamente, que es así, sino que existe la posibilidad, que desde un punto de vista científico ya es muy importante que exista esa posibilidad, una hipótesis, de que 3I Atlas sea una gigantesca nave que viene desde fuera del sistema solar. A ver, ¿qué puntos da este señor para hablarnos de esto según un artículo que yo he leído firmado por él en un periódico en España que se llama El Confidencial? Básicamente, él lo que dice es lo siguiente, ¿vale? Que va a pasar a 5 grados de la Tierra en el plano elíptico y tal, o sea que realmente que pase tan cerca de la Tierra solamente habría un 0,2% de posibilidades. Tiene un diámetro de 20 kilómetros, o sea, es como muy, muy grande y eso lo hace tremendamente anómalo. Hay que decir, además, que este objeto, repito, viene de fuera del sistema solar y juraría que solo hasta ahora solamente ha habido 3, digamos, asteroides, este sería el tercero, que viene de fuera del sistema solar. Eso que me lo cuenta ahora Fernando Hildebrand, que está sintiendo, ¿vale? No emite gas como hacen los cometas. Este tipo de cuerpos normalmente tienen hielo y entonces lo que hacen es que dejan una estela porque ese hielo se va, digamos, evaporando por la acción del calor del Sol. Sin embargo, este no. Pero emite una luz roja muy extraña que podría ser un reflejo del Sol dando en el cuerpo de este objeto. Además de pasar muy cerca de la Tierra, es que va a pasar muy cerca de Marte, Júpiter y Venus. Y según la estadística que sacó Avi Loeb, él dice que eso sería una posibilidad entre 5.000, que esto ya es realmente muy, muy extraño. Además, justo va a pasar en torno al Sol en un momento en que nosotros estamos por el otro lado, con lo cual no vamos a poder bien cuando está pasando en torno al Sol, como si se quisiera esconder de nosotros, y además por la dirección, según dice Avi Loeb, vendría desde el centro de la galaxia, que lo que hay en el centro de la galaxia supuestamente es un agujero negro enorme. O sea, y este objeto además habría entrado en los confines del sistema solar hace unos 8.000 años. Repito, no es del sistema solar, tercer objeto que la ciencia se enfrenta, que es de fuera del sistema solar. Y la gente dirá, bueno, pues ¿qué más da que venga a otro sitio del universo? No más da ni muchísimo menos, porque habría otros materiales, otras composiciones químicas, o sea, sería saber cómo es el universo si pudiéramos coger un trocito de roca de 3I Atlas, perdón, si es que es una roca, porque si es un objeto volante no identificado y es un ovni, es una nave interestelar, pues entonces ahí ya apague y vámonos. Y yo ya me callo y que hable mi amigo Fernando Hildebrand, que está ahí, que se agarra al micro, y esto ya un debate abierto, chicos. Excelente resumen, Juanje, excelente resumen. La verdad es que muy buena información y muy bien armado. Y la realidad es que lo más interesante de este objeto es que entrevisté a Avi Loeb la semana pasada para preguntarle exactamente qué es lo que decía, y es que ha generado a nivel internacional una, digamos que una noticia viral que hablaba de una nave extraterrestre llegando a nuestro sistema planetario con malas intenciones. La realidad es que se malinterpretó, primero que nada, todo lo que estaba contando Avi Loeb, y por otro lado se agrandó en base a lo que ya conocemos, las redes sociales y los que copian y pegan. La realidad del objeto es que sí es muy interesante. Yo le pregunté qué es lo que está pasando y por qué él considera que puede llegar a ser una nave extraterrestre o algún trozo de chatarra espacial que viene de muy lejos, y es porque tiene, como vos decís, ciertas anomalías. Hasta ahora tenemos 3 objetos interestelares detectados. El primero fue en 2017 Oumuamua, que es muy extraño y todavía se está debatiendo qué es lo que puede ser. Hay una parte de la ciencia que dice que era un cometa oscuro, cosa que no existe, y esto lo hablamos también con Avi Loeb. Él me dice es un oxímoron. Es como decir, de pronto, mira esa cebra sin rayas, sin líneas. Bueno, no es una cebra, es un caballo, ¿no? Entonces están cambiándole un poco el sentido a algo que no es en realidad. Oumuamua no es un cometa y no se sabe qué es lo que fue.
El segundo fue el objeto Borisov, que fue, ese sí, un cometa con cola cometaria, con todas las características de un cometa, se comportaba como un cometa, pasó y se fue y nadie dijo nada. Este tercer objeto es muy raro. Como vos decías, viene prácticamente del centro de la galaxia, de una zona donde hay muchas estrellas, por lo que es imposible detectarlo hasta que prácticamente lo tenés encima. Y lo más curioso es la trayectoria que va a hacer en nuestro sistema planetario. Va a pasar muy, pero muy cerca de los planetas interiores y de Júpiter. Quizás los planetas más interesantes los va a tener, digamos que a tiro de piedra. De Marte va a pasar prácticamente rozándolo. Venus también. La Tierra no va a estar tan cercano, porque esto es muy curioso. Cuando está dando la vuelta, va a estar, como decías, del otro lado del Sol, por lo que no vamos a poder observarlo. Y ahora te voy a contar porque todo esto conspira para pensar que podría ser un diseño de trayectoria inteligente. Y lo otro es que tras esta vuelta va a pasar también muy cerca de Júpiter, que es otro punto obligado de nuestro sistema planetario. La trayectoria es tan interesante que te hace pensar. Por ejemplo, le pregunté a Biloev quién podría diseñar una trayectoria así, y me dice, el que podría desarrollar una trayectoria así sería la NASA para investigar los planetas de nuestro sistema solar. Entonces, claro, vos pasás muy cerca de Marte, que es un planeta rocoso que pudo haber tenido vida hace miles de millones de años. Pasás cerca de Venus, que es otro planeta rocoso, que tiene condiciones muy imposibles para la vida hoy en día, pero que millones de años atrás pudo tener condiciones para la vida, que de hecho es un gemelo de la Tierra. Luego da la vuelta y se esconde del planeta Tierra, que es donde podrían observarlo, desde donde podrían observarlo más claramente los que sí, ponele que sepan que están aquí, que somos los seres humanos, y luego se va hasta Júpiter, que es un poco el punto de equilibrio de nuestro sistema planetario, porque es un gigante gaseoso que atrae la mayoría de los cometas, la mayoría de los asteroides, que un poco protege al sistema solar interior de los impactos de los grandes objetos. Entonces, es muy raro. Hay otra cuestión. Se decía en un primer momento que podía ser un meteorito, un trozo de piedra. Bueno, según lo que explica Avi Loeb, no hay suficiente cantidad de materia, de piedra, en el espacio dando vueltas para justificar la aparición de un objeto tan grande, de 20 kilómetros o de 10 kilómetros, ahora se está hablando de unos 10 o 20 kilómetros. Bueno, no justifica la aparición de un objeto tan grande en tan poco tiempo. Tendría que pasar uno cada decenas de miles de años. Y estamos encontrando que el tercero que detectamos justo es ese, es muy extraño. Por otro lado, hay otra cuestión que es fundamental, y es que este cometa, supuestamente, que todavía no está comprobado que sea un cometa, tiene algo antinatural, y es que la cola del cometa va hacia adelante. Cuando uno ve las fotos del Hubble, ve que hay como una cola que va saliendo del objeto, que podría decirse, sí, es la famosa cola cometaria, que es lo que va dejando el cometa mientras se mueve en el espacio, se acerca a una estrella, y el agua, porque los cometas están hechos de polvo y de hielo, y el agua del cometa comienza a derretirse y a dejar como una estela de condensación. Bueno, el tema es que esa estela está hacia adelante, no hacia atrás. O sea, acompaña el movimiento y va precediendo al objeto, lo que es muy raro. La única explicación posible para eso sería que este cometa girase sobre su propio eje muy, pero muy lentamente, propiciando un efecto que se ve muy pocas veces y que de hecho ni siquiera ha sido comprobado en el espacio, que es la formación como de una nube frente a un cometa que de todos modos tendría que tener una cola. Entonces, si ladra, si tiene cola y la mueve, y cuatro patas, seguramente sea un perro. En este caso, no tiene ni ladra, ni tiene cola, ni cuatro patas, por lo que no creo que sea un perro, y tampoco parece ser un cometa. Lo más probable, de todos modos, dice Avi Loeb, es que sea un cometa, pero lo que él propone es un ejercicio casi didáctico o de reflexión científica, con la posibilidad de que se trate de una sonda espacial de investigación apuntada a nuestro sistema planetario.
Y en eso sale otra historia, que también es muy interesante, que es la historia de la hipótesis del bosque oscuro. Y la voy a hacer muy cortita, pero ahí es donde se genera la confusión con el tema de que nos vienen a atacar. Que es lo siguiente, existe, hay una problemática planteada por un astrofísico de apellido Fermi, que se llama la paradoja de Fermi, que en los años 50 se preguntó, si hay extraterrestres en toda la galaxia, ¿dónde están todos? Where is everybody? Entonces, ¿por qué? Porque no encontramos señales de otras civilizaciones en forma de ondas de radio, en formas de chatarra espacial, en forma de restos arqueológicos en otros planetas, todavía con lo poco que hemos explorado el espacio, también hay que aclararlo eso. Pero, ojo, prestemos atención, porque una de las respuestas a la paradoja de Fermi es la hipótesis del bosque oscuro. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando uno está en un bosque oscuro tiene que cuidarse de los depredadores. Un oso, una jauría de lobos, porque podrían comerte. Entonces, lo más inteligente que puedes hacer es tratar de no llamar la atención, de estar alerta de tus alrededores y evitar el contacto con depredadores que te puedan terminar la vida en 2 minutos. En este caso sería lo mismo el espacio. Un espacio donde quizás haya civilizaciones depredadoras o que representen realmente un peligro, podría significar que el resto de las civilizaciones estén en silencio para no ser detectadas. Y ante esta hipótesis y esta idea y la presencia de un aparato tecnológico de otra civilización mucho más avanzada que la nuestra, si comprobásemos que realmente Tracy Atlas es un objeto tecnológico de otra civilización, como planeta, como humanidad, como civilización, tendríamos que pensar, eso es lo que él propone, ¿qué vamos a hacer con esa información? Vamos a tratar de contactar con ellos, vamos a tratar de, no sé, hacer brillar una luz en la oscuridad para que nos detecten, o tratar de pasar desapercibidos para que ni siquiera se enteren de que estamos acá. Es una pregunta válida que nos vamos a tener que hacer cada vez más seguido en un contexto de exploración espacial, donde seguramente nos vamos a encontrar con enigmas, pero también con desafíos que podrían representar amenazas. Una pregunta que es muy difícil de responder porque no sabemos cuáles son las intenciones de nuestros visitantes. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba comentando Fernando Hildebrand en el anterior bloque del programa que ¿qué es lo que hacemos? Si Tracy Atlas es una nave de otro mundo, ¿nos quedamos calladitos, pasamos desapercibidos o le decimos que estamos aquí? Y la entrevista con Fernando Hildebrand continúa así. A ver, es que esto es súper importante, porque en ese mismo artículo del Confidencial, por cierto, si queréis escuchar toda la entrevista de Avi Loeb, iros al canal de YouTube, La Señal Ciencia y Misterio, y ahí lo tenéis esto en detalle. A ver, pero vamos a meternos en tertulia. Aquí la clave de mi punto de vista es lo siguiente. Avi Loeb, en su mismo artículo en el Confidencial, que seguro que es un artículo que se ha publicado en varios periódicos, ¿vale?, habla de esta hipótesis del bosque oscuro, que es de un chino que se llama Liu Cixin, ¿vale? Sí. Bien, pues esta hipótesis del bosque oscuro es lo que decía Fernando. A ver, que es posible que las civilizaciones extraterrestres estén todas calladitas, porque por ahí hay algunos más malos que el carajo. Y como no sabes si son buenos o malos, de todas formas, mejor te callas, porque como sea malo y tenga mejor tecnología que tú, pues vas dado. El caso es el siguiente, y yo creo que tanto Rodrigo como Fernando como Alejandro piensan igual que yo. Yo estoy convencido que llevan visitando la Tierra desde hace miles, pero miles de años, y de que han influido incluso y han modificado nuestra historia. Ahora, eso sí, pueden ser diferentes civilizaciones extraterrestres, y los que llegaron aquí eran buena onda y tal, y se quedaron algunos debajo del mar, como están hablando ya también incluso muchos científicos. Mientras que a lo mejor estos del 3 y Atlas son nuevos. Pero yo siempre me ha parecido una cosa muy curiosa cuando he entrevistado a Rodrigo Bravo, que te había entrevistado como 20 veces o 30, o ya ni me acuerdo, que sobre todo somos amigos, porque tú insistes mucho, por ejemplo, Rodrigo, en el problema de la seguridad aérea y el fenómeno OVNI o UAP y del peligro que conlleva
que por los cielos del mundo, y además tú que eres piloto, por los cielos del mundo vayan objetos que no tenemos un registro, ni para dónde va, ni para dónde no va. Y ya hemos tenido, bueno, pues algunos testimonios de pilotos norteamericanos que han dicho, bueno, pues no es que me tiras el caza, con F-18 tampoco creo que lo tires con un tirachina, pero sí tuve que hacer maniobras y tal, y esto puede tener cierto peligro. Lo digo en el sentido de esta hipótesis del bosque oscuro, o que Rodrigo dice, oye, pues estas cosas que van por el cielo no me fío. A ver, ¿y no pensáis también que en cierta medida, si se hubieran querido cargar el planeta, creo que ya se lo hubieran cargado? Ahora, eso sí, 3 y Atlas podría ser una nueva civilización en este tablero de ajedrez. ¿Qué opina Rodrigo Bravo? Mira, yo quiero ser súper, en este caso, objetivo, y concuerdo con lo que dice Fernando. Yo me voy a los datos. Si bien estos reportajes que nosotros estamos más bien analizando, tú nombraste ahí un artículo que salió para la prensa. Correcto. Y esos artículos son, en el fondo, repeticiones de un sistema de comunicaciones de prensa que es bastante, digamos, parecido. Pero ojo, está firmado por Avi Loeb, ¿eh? No es una entrevista a la Avi Loeb. Lo que pasa es que la fuente de estos artículos es precisamente el artículo académico que sacó Avi Loeb con Adam Kiber y con Adam Crowell, que fue de fecha 22 de julio del 2025. Y lo interesante es que ese artículo tiene por título una pregunta. ¿Es el objeto interestelar 3I Atlas tecnología alienígena? Y es una pregunta. Es decir, ellos, tal cual como el libro Extraterrestrial, ¿no sé?, donde se hablaba del Oumuamua, se plantea una hipótesis de trabajo para que sea discutida. En este artículo sobre el 3I Atlas no están diciendo que eso sea una plataforma, están haciendo la pregunta, dado, como ustedes señalaron y como muy bien lo explicitó Fernando, tiene unos comportamientos anómalos para la astronomía convencional, o para lo que nosotros estamos acostumbrados de lo que significa ver un cometa o detectar algo que viene en el espacio. Entonces, esta pregunta que se hace ahí, si uno ve el artículo, yo les voy a compartir el link para que ojalá la gente lo pueda descargar, porque es de descarga gratuita, el PDF lo pueden traducir, hay números y cálculos que son astronómicos que nosotros los mortales no entendemos, pero sí yo me voy a la conclusión, y la conclusión sale un punto que para mí es fundamental. Dice, y lo voy a leer textual: con diferencia, el resultado más probable será que el 3I Atlas sea un objeto interestelar completamente natural, probablemente un cometa, y los autores esperan que los datos astronómicos lo respalden como origen. Sin embargo, vistas desde una perspectiva abierta y sin prejuicios, que yo creo que eso es clave, estas investigaciones han revelado muchas ideas convincentes sobre la posibilidad, y ahí la palabra clave es posibilidad, de que el 3I Atlas sea tecnológico, y además los cálculos presentados son útiles incluso si este objeto interestelar termina siendo un cometa. Entonces, aquí voy. El artículo es una pregunta basada en estudios de este supuesto cometa con características anómalas y que permiten esta especulación y esta discusión. Que en algún medio esto se traduzca como que, oye, acaban de afirmar de que el 3I Atlas es una nave extraterrestre. Creo que ahí está el error de interpretación. Lo que hace Avi Loeb, y que siempre ha hecho con el proyecto Galileo, es generar preguntas que invitan a la discusión de los académicos para que el mundo de la academia entre en este ruedo y podamos discutir este tema con todas las características que conocemos, con toda la historiografía, la historia, los casos, etcétera, etcétera, y así tengamos una noción mucho más completa, y al mismo tiempo esa noción va a permitir una objetividad en las conclusiones, porque lo que se está buscando es entender un fenómeno que es muy complejo. Tú lo dijiste, Juan Jesús. Los casos aeronáuticos son una muestra, un trozo de lo que significa el estudio de los ovnis, que refleja ciertas particularidades de estas anomalías. El punto es que no necesariamente estas anomalías pueden tener el mismo origen, o pueden ser de la misma fuente, o tienen las mismas características. Y eso es lo más interesante de este fenómeno, es extraordinario. Puede ser desde una nave extraterrestre tripulada por seres del espacio, como puede ser algún tipo de
fenómeno electromagnético o de otras características que nosotros desconocemos o están en otros planos de la realidad, no lo sabemos. Y por eso es que hoy día estamos en este tipo de discusión y que día a día se van revelando ciertas cosas que nos van, no sé si acercando, pero por lo menos dando a entender de que estamos estamos parados en la cabeza de la ballena, pero en un océano que no tenemos idea de cuánto es de profundidad. Sí, vos sabés que quiero agregar algo, porque me parece muy interesante la reflexión que hiciste, Rodrigo, con respecto al tema de los medios y cómo se maneja esta información, porque es algo que hablamos con Avi Loeb y que me parece fundamental en todo el contexto. Me parece que no estamos todavía preparados para saltar el estigma de la cuestión de la vida extraterrestre, incluso desde los medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación que apuntan a hacer el tema de la vida extraterrestre un circo y se mantienen en ese cuarto de hora y no cambian y no pasan de página y no se dan cuenta de que la ciencia y la tecnología nos están llevando a otro estadio de la comprensión de la realidad. Y en ese sentido, además, Avi, hablando con él, estaba muy enojado, y lo pueden de hecho ver en la entrevista, no es porque vayan a ver la entrevista, sino para que puedan ver desde la fuente qué es lo que está pasando. Estaba muy enojado porque él me decía, mira, por ejemplo, hay un blogger que se hace llamar a sí mismo profesor, creo que es un canal de YouTube que se llama Profesor Dave o algo por el estilo, o Profesor Dan, en el que sale a atacarme, y de hecho lo ataca de una manera muy vil, muy baja, y este supuesto profesor me sale a atacar diciendo cosas que yo no dije, poniendo cosas en mi boca que yo no dije, y este hombre ni siquiera es profesor, ni tiene conexión alguna con la ciencia, y yo soy profesor de una universidad hace 32 años que soy profesor de Harvard. Entonces, te encontrás, Avi Loeb no tiene ni redes sociales, vos imaginate lo poco que le interesa figurar en el mundillo de las redes sociales. No tiene redes sociales, tiene un blog en medium.com, es todo lo que tiene. Y después, a partir de ahí, él hace sus trabajos de ciencia. En este mes, en el mes de julio, mientras sucedía lo de Tracy Atlas, publicó 4 papers sobre Tracy Atlas y en total 9 papers de diferentes cuestiones relacionadas a la búsqueda de vida extraterrestre, a la búsqueda astronómica de datos interesantes de otros temas, porque él además es especialista, por ejemplo, en agujeros negros, y a lo único que se limitó es a plantear una posibilidad. Ahora, hay otra cuestión acá también, y es que hay muchos científicos que no quieren saber nada de encontrar vida extraterrestre, porque se les termina la quintita, se les cierra la zona de comodidad que tienen hace décadas y que de una u otra manera se sienten amenazados porque una figura reconocida como Avi Loeb salga a decir, miren muchachos, prestemos atención, porque esto podría o no ser algo extraño, tiene características anómalas y vale la pena echarle una mirada. A ver, es que yo creo que la clave es lo que acaba de decir Fernando Hildebrand. Y no olvidemos el análisis del personaje. Quiero la opinión de ahora todos vosotros. A ver, si en vez de Avi Loeb, profesor de astrofísica o astronomía de Harvard, o no sé qué asignatura da en Harvard, fuera un profesor de mi pueblo, los Guájares, con todo mi respeto a mi pueblo, los Guájares, nadie se hubiera interesado ni le hubiera puesto ninguna vaina a este tema. Ahora, que un profesor que da astrofísica, astronomía, lo que sea, en Harvard, que es una de las 4 mejores universidades del mundo, sacase un libro hace unos años afirmando que Oumuamua, que era otro objeto que venía, bueno, el primer objeto que se capta que viene interestelar y tal, de fuera del sistema solar, diciendo el tipo que ni más ni menos que Oumuamua era una nave extraterrestre, porque eso fue lo que dijo, y corrígeme si me equivoco, Fernando, por una serie de anomalías y tal historia, se ganó el odio del 90% de los científicos del mundo. Creo que a él le importó un carajo, porque debe ser un tipo con 2 bolas bien puestas, y dijo, es que la ciencia es esto. Tenemos cosas que son anómalas y podemos sacar datos científicos contrastables. Leche, investiguemos. Y es verdad. ¿Qué es lo que ha puesto en este artículo que yo leí? Es eso, es una posibilidad. Pero es una posibilidad que no podemos descartar, y él incluso hace un juego de palabras diciendo que es una posibilidad de que es bonito, que es como un juego, ¿no?
O sea, tomémonos el desafío de este juego, analicemos de principio a fin esto, porque si es un objeto muy anómalo, y ya está, que casi con toda seguridad será, pues bueno, una especie de meteorito, cometa, llámalo lo que quieras. Pero si no lo fuera, cambiaría la historia de la humanidad. Ojito con esto, que es muy heavy. Por supuesto, pero además ponete a pensar en a cuántas personas les complicaría la vida que de pronto, dentro de la comunidad científica internacional, estoy hablando, que de pronto se compruebe la existencia de, ponele, chatarra espacial que viene de otra civilización. Suponete que no sea una nave espacial, que sea, no sé, los desperdicios del baño de una estación espacial a 20 millones de años luz, y que llega después de 8.000, 9.000, 10.000 años a nuestro sistema planetario. Tenga lo que tenga ese reservorio por dentro, no importa. Lo que importa es que es un vestigio de tecnología no humana atravesando el universo y pasando muy cerca nuestro. Lo que lo hace tremendamente curioso en este caso es que tiene una trayectoria que sería la trayectoria ideal para investigar el sistema solar interior, que lo hace pasar por todos los puntos clave y que además lo esconde de alguna manera de nuestro alcance. Porque hay otro dato que no es menor, y es que una vez que pase por el Sol, con la atracción gravitacional, con el tirón gravitacional que le da el Sol, va a tomar una velocidad que va a hacer que sea prácticamente imposible enviar artefacto alguno a interceptarlo para ver de qué se trata. O sea, desde el momento en que lo vimos entrar a nuestro sistema planetario, ya era tarde para organizar una misión, lanzar un cohete y mandar una sonda a ver de qué se trata, ¿ok? Más allá de que no está, por lo visto, dada el interés por hacerlo, bueno, tampoco se podría hacer porque no hay aparato fabricado por el hombre que alcance la velocidad suficiente como para poder alcanzar a este objeto y analizarlo. Pero hay otra cuestión. Fíjense hasta qué punto hay una cerrazón en la comunidad científica internacional para tratar de saber algo más de un objeto anómalo, que insisto, objeto no quiere decir que sea tecnológico, es un objeto anómalo, no sabemos lo que es, que existe la posibilidad de analizarlo, por ejemplo, moviendo la sonda Juno, que está en órbita a Júpiter. Esta sonda, como va a pasar tan cerca de Júpiter, este objeto, sí sería posible moverla del lugar, llevarla a un punto de intersección en la trayectoria para tratar de ver de cerca el objeto y entender de qué se trata. Porque si es un cometa anómalo, podríamos aprender muchas cosas. Porque si es algún otro tipo de cuerpo estelar que no conocemos, podríamos aprender muchas cosas. Y si es un pedazo de tecnología extraterrestre, ni te cuento, pero resulta que cuando Avi Loeb propone a la NASA mover la sonda Juno para interceptar Trace y Atlas, una sonda Juno que ahora en septiembre la van a estrellar contra Júpiter. No es que la van a seguir utilizando por 20 años más. Ya está, digamos que su obsolescencia programada, ha llegado el día, hay que destruirla contra Júpiter y la van a estrellar contra Júpiter. En vez de estrellarla contra Júpiter, utilizar el poco combustible que te queda y enviarla contra Trace y Atlas para ver de qué se trata. Si al fin y al cabo es extender la misión 60 días más, no es mucho más que eso, pues que no ha tenido ninguna respuesta. Incluso la representante Ana Paulina Luna, de la que también vamos a hablar dentro de un rato, envió una carta a la NASA oficial pidiendo que hagan eso. La respuesta hasta hoy es el silencio. Eso es lo que es triste y lo que yo no entiendo, ¿vale? Aparte, es esa especie de cerrazón científica de algunos que llamo yo incluso hasta ciencinazis, ¿no? O cuando a mí ha llegado algún científico y me ha dicho, no, Oumuamua era imposible que fuera una nave extraterrestre porque se le hizo un sondeo y no emitía ondas de radio. ¿Tú has hablado con un extraterrestre para saber si se comunican por ondas de radio? O sea, ¿es en serio? O sea, ¿hablaste con alguno o cómo fue esto? Entonces es una cosa que no entiendo. Lo que sí es verdad, harían falta más científicos como Avi Loeb. Hay posibilidades, que no es poco, ojo, que esto cambiaría la historia de la humanidad. Investiguémosla. Sí es cierto que la hipótesis esta del bosque oscuro le ha dado un toque, digamos,
llámalo sensacionalista o amarillista, que ni siquiera, porque para mí el amarillismo, yo que trabajé en sucesos, es otra cosa, ¿vale? Pero ojo, que hay que tenerlo en cuenta. Tyson, el científico este súper famoso, este señor que es de color, que fue el que presentó la serie esta Cosmos, el remake y tal, ya lo dijo, es que a lo mejor es mejor que no nos intentemos comunicar con nadie, porque si no son buena gente, ¿qué es lo que va a pasar? Rodrigo Bravo. Mira, yo quiero ser súper directo, ¿eh? Porque Avi Love fue un temerario y un adelantado a su época. Su libro fue el 2020 y fue literalmente lapidado. Parte de su propia comunidad se encargó de mancillar su imagen como académico. Incluso a mí me da mucha risa porque uno que participa en varios foros, o en este caso yo que participo en varios foros, estos llamados ufólogos científicos también hicieron eco de las molestias al observar que un integrante del lado que estéticamente debe reflejar una figura más bien circunspecta levantó la voz sobre una temática muy discutible como es la supuesta vida extraterrestre. Entonces, al abrirse esta nueva discusión, yo insisto que Avi Love fue un temerario, porque si, ya que están hablando y mencionaron, y después vamos a discutir en profundidad lo de la representante Ana Paulina Luna, la representante Ana Paulina Luna junto con un grupo de otros representantes y miembros del staff político, hoy día están alzando la voz, pero ¿luego de qué? Luego del primer informe del Pentágono del 2021. Si Avi Love hubiera publicado su libro después de ese informe, el 2022, no lo hubieran lapidado. En efecto, la discusión que hoy día se presenta es sutilmente respecto yo insisto, al malentendido de la connotación y del sentido o el espíritu del paper que publicó. Ajeno a que él tenga, por supuesto, una apertura, es mucho menor la lapidación que ha sentido hoy día en comparación con la que tuvo el 2020, junto que además el 2020, un año de pandemia donde mucha gente estaba prácticamente todo el día conectada a internet, a él lo dejaron bueno para nada. Entonces, ahí creo que hay una brecha que tiene que por lo menos ser subsanada y por acontecimientos que estamos viendo hoy día, veo que no tan solo personas, sino que instituciones están abriéndose a discutir esto. Si aquí nadie está peleando para que se afirme o se niegue algo, es entrar a discutirlo, es debatir sobre ciertos marcos hipotéticos, sobre cierta teorización, en fin, discutirlo, eso es ciencia. La ciencia va de una u otra forma a eso, porque cuando pasamos al otro extremo, que defienden mucho algunos de estos amigos ufólogos científicos, eso es un negacionismo militante y dogmático que simplemente crucifica a las personas que piensan distinto o que piensan. Sí. Pero, a ver, no solo eso, sino que es que esto es muy heavy, en el sentido de lo siguiente. La ciencia lo que está es para ayudarnos a entender la realidad. Que esto de que es la realidad o no, todavía nos queda un rato para saberlo. Que haya gente que directamente llegue y diga, no, de esto no se puede investigar porque no hay nada de esto. O sea, esto me recuerda a la conversación tan estúpida que hubo en los años 30, 40 del siglo pasado, cuando un señor en la Universidad de Duke, J. Berrin, creó una ciencia que era la parapsicología. Y llegaron todos los científicos y lo trituraron. Y uno, el científico precisamente que menos pintaba en el mundo, le escribió un prólogo a un libro que se llama Mental Radio diciendo, ojo señores de la ciencia, hay que apoyar las investigaciones que está haciendo J. Berrin, porque nos está mostrando cosas de las que no sabíamos. Ese científico era Albert Einstein. ¿Me entiendes? O sea, a ver. Claramente. Albert Einstein pues era un genio. Entonces, ¿te vas a negar a investigar algo? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No hay necesidad. Y vos fíjate que muchas veces las mentes más dotadas son las que se arriesgan porque no les alcanza con esta suerte de corralitos que armamos alrededor de las zonas de seguridad para que nada se escape y no nos sintamos mal porque no podemos terminar de entender lo que sucede. Hay otro científico, por ejemplo, que está apoyando mucho a Avi Loeb a viva voz, que se llama John Brandenburg, ya está un poco retirado, pero de todos modos sigue trabajando como científico senior para un laboratorio de propulsión avanzada. Él lo que está desarrollando son sistemas de propulsión avanzada
enfocados en el plasma porque él es especialista, es físico, especialista en plasma. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo la semana pasada. Él trabajó para la NASA, fue parte de varias misiones, por ejemplo, una misión en la que detectaron tanta agua en ciertos cráteres en la Luna como para poder establecer varias colonias humanas y que tengan su propia fuente de agua. Bueno, este hombre, que tiene una hipótesis muy extraña también, lo está respaldando Avi Loeb. Pero hay muchas cosas ahí afuera que no entendemos. Por ejemplo, para redondear, porque le hice una entrevista muy interesante de casi 4 horas, es lo siguiente. En Marte, él detectó, junto con un equipo de investigación del Stanford Research Institute, 2 marcadores muy extraños, argón 40 y xenón 129. Mientras él trabajaba con un equipo de desarrollo de armas nucleares para el gobierno de los Estados Unidos, una tarde estaba sacando fotocopias a un libro que a él le parecía interesante sobre esto en Marte, y al lado de él estaba un físico nuclear que estaba esperando para sacar fotocopias en la misma máquina. Y le pregunta, che, ¿y qué estás fotografiando? ¿Qué estás fotocopiando ahí? Le dice, no, esto porque me llama la atención, porque en Marte hay xenón 129 en grandes cantidades. Y lo mira este físico nuclear y le dice, pero entonces le crearon una bomba nuclear. Él se pone a investigar y se encuentra con un dato que es muy loco. En Marte hay grandes concentraciones de xenón 129 y argón 40. 2 marcadores que te dan 2 probabilidades. O bien explotó una estrella supernova, o bien hubo una tremenda deflagración nuclear, porque esos residuos los deja únicamente en el universo que conocemos o una supernova o una guerra nuclear. Pues esto da, la verdad, que bastante miedo. En Marte, argón 40 y xenón 129, 2 elementos que solo pueden aparecer por una supernova, cosa bastante improbable, porque hubiera además liquidado todo el sistema solar, o porque hubiera habido una guerra nuclear. Y os dejo la pregunta ahí y responderme a través del numeral Misterio Caracol. ¿No será que los hombres venimos de Marte, ya nos cargamos Marte y ahora nos vamos a cargar la Tierra? Porque a brutos no hay quien nos gane. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando en el anterior bloque, ¿qué deberíamos hacer? ¿Decirle al resto del universo que estamos aquí? ¿O mejor nos estamos calladitos? Vaya que alguno de nuestros visitantes o alguno de nuestros vecinos no sea precisamente una persona afable. Y la entrevista con Rodrigo Bravo y Fernando Gildebrand continúa así. Lo que él propone es que Marte tuvo no solamente vida, sino algún tipo de civilización que se autoextinguió. En realidad es un poco más complejo, con una guerra nuclear. Este hombre tiene los datos, tiene trabajos, tiene papers publicados que nadie le ha discutido. Ojo, nadie le ha discutido los papers, los ha puesto a revisión de pares y nadie se los pudo discutir. Y es parte del grupo de científicos con mente un poco más abierta que está defendiendo a Avi Loeb en esta cuestión de preguntarse cuál es la posibilidad de que las cosas sean distintas, de que haya algo más. Porque además él propone, mirá si encontramos una civilización que se autoextinguió en el planeta que tenemos al lado. ¿Acaso no sería una muy buena manera de aprender un poco más respecto a la vida y hasta de tener alguna lección que nos permita deshacernos de las armas nucleares con el peligro que representan? Bueno, todo eso lo tenemos que poner sobre la mesa también porque forma parte de la ciencia vedada o que no tiene tanta publicidad y que se hace preguntas realmente interesantes. De la ciencia valiente, pero es que claro, son datos que se pueden llamar hasta pruebas. Lo que tú has dicho, xenón 129 y argón 40, pues solo hay 2 posibilidades. Una supernova o una guerra nuclear. Pero una supernova no hubiera dejado también esos materiales en el resto de planetas del sistema solar. No quedaría sistema solar, que es lo que él dice. Si hubiese explotado una supernova lo suficientemente cerca como para dejar así Marte, no quedaría sistema solar directamente. Claro, muy, muy loco. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Sí, Juanje, pues yo creo que el debate que estamos estableciendo es muy enriquecedor
creo que es anticientífica esa postura de algunas personas que han criticado a Avi Loeb de no plantearse esta posibilidad de intentar pensar fuera de la caja, como dicen los norteamericanos. Y sobre todo esto, Juanje, un informe que se publicó a inicios de agosto de este año, redactado por científicos de la Universidad de Alicante, de Barcelona y también expertos de la Academia de Ciencias de Eslovaquia, quienes establecen que 3i Atlas, desde su perspectiva y su análisis, no sería un cometa. No obstante, piden más monitoreo, recabar más información y sobre todo mantener la mente abierta en caso de, tal y como lo planteó Avi Loeb, que este pueda ser una especie de objeto creado por inteligencia no humana. No, es que esto es muy loco, pero aquí la clave es lo que ha dicho antes Fernando Hildebrand, por ejemplo. O sea, le podíamos estrellar una sonda que tenemos en torno a Júpiter y salir de dudas y saber qué es esto del 3i Atlas, todos los científicos callados, la NASA callada, ¿no? Y es lo que con sinceridad me da un poquito de que muerdo. Pero bueno, vamos a pasar de tema, que no va a dar tiempo a hacer en el debate de hoy ni la mitad de lo que teníamos. Esto de 3i Atlas, habrá que estar atentos los próximos meses a ver qué sucede. Pero me huele que va a ser Oumuamua segunda parte, otra pelea científica del carajo. Ojalá me equivoque, pero creo que por ahí van a ir los tiros. Pero es que hablando de ciencia, la Universidad de Magallanes en Chile tenía una serie de cámaras para fotografiar naturaleza y fotografió algo que no era naturaleza, pero el que ha dado esa noticia a nivel mundial no soy yo, sino que es Rodrigo Bravo. Entonces, por favor, Rodrigo, cuéntanos qué es lo que ha pasado con la Universidad de Magallanes y estas fotografías que se hicieron públicas esta semana. Sí, salieron, ayer se hicieron públicas a través de un comunicado oficial de la universidad. La Universidad de Magallanes es la universidad pública que se encuentra en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes y Antártica chilena, en el extremo austral de Chile. Hay un programa que es de la televisión del canal UMAC TV, que se llama Línea Base Pública. Les explico de inmediato de qué se trata la línea base, donde se exponen los distintos trabajos de profesionales que están realizando en este proyecto. Y el 22 de julio, si no me equivoco, o el 17 de julio, una de esas dos fechas, el profesor Alejandro Kuch, él es un biólogo que está encargado del estudio de la fauna terrestre, y él es el encargado de hacer el levantamiento de imágenes, tanto de fotografías como videos, en las dos provincias donde se está haciendo este estudio. Reconoció de que se habían detectado unas luces anómalas que no tiene cómo explicar, y son parte de este proyecto de línea base, y por eso es que se hicieron públicas. Por esa entrevista que fortuitamente o afortunadamente yo la hago porque estoy a cargo de vinculación con el medio de ese proyecto. Entonces, resulta que para poder entender el contexto, una línea base es en el fondo el levantamiento de información primaria en terreno de los ecosistemas terrestres y marinos, flora y fauna. Y eso se complementa con todo lo que existe en bibliografía, y esta información lleva al Ministerio de Medio Ambiente, donde se va a hacer pública para uso de todo el que quiera utilizar. Personas, ciudadanos, empresas privadas, el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un proyecto que duraba 18 meses, pero se alargó, dura 22, y son 385.000 kilómetros cuadrados que cubre. Entonces, la verdad que es un muy interesante proyecto, y que busca en el fondo tener, y como dice su nombre, un piso mínimo de información de los ecosistemas. En este proyecto, como existen dos áreas, el área marina y el área terrestre, en el área terrestre está la fauna terrestre, y para ello se instalaron 65 cámaras trampa, algunas modo video, otras modo fotografía, las cuales se van monitoreando y retirando sus memorias una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y en esto aparecen estas fotos que son del 21 de enero de este 2025. Una pregunta, ¿esas fotos o vídeos se hacían de forma aleatoria cada X segundos o minutos, o porque tenían algún detector de movimiento, alguna cosa, las cámaras y eso? Las cámaras son con visor infrarrojo y con detector de movimiento. Por lo tanto, la idea era, en este caso, o la cámara que captó estas luces, tomar felinos. Estaban buscando pumas o gatos de montaña, y se encontraron con que a las 12 de la noche con 22 minutos y 7 segundos
una secuencia de, porque cuando hay un movimiento toma 3 fotos seguidas y esa foto dura 1 segundo. Es decir, esa toma, que son 3 fotos, dura 1 segundo. Y en una toma de 3 fotos que dura 1 segundo, hay 3 imágenes de unas luces que están en pleno desplazamiento y tienen una trayectoria que es muy interesante porque desde la primera hasta la última hay un desplazamiento que va desde los 30 metros hasta 1 metro cerca de la cámara, y eso algunos investigadores que han hecho ya un análisis con ciertos programas que desconozco, hay algunos que han calculado entre 900 y 1100 kilómetros por hora más o menos de velocidad de desplazamiento de esas luminosidades, lo que lo hace muy atractivo. Y por supuesto que yo ahí tengo que dar el mérito a la Universidad de Magallanes, que no tan solo porque Alejandro Kuch, que es el biólogo y el proyecto completo, descubrieron estas imágenes, sino que la universidad las informó en un comunicado de prensa y las dejó abiertas para que quien quiera las pueda analizar, investigar, porque ellos dicen, nosotros no sabemos cómo explicar esto, así que por favor, los que sepan y entiendan, háganlo. Oye, pero eso es brutal. Yo he visto las fotografías porque tú me las pasaste, Rodrigo, y es un objeto que desde mi punto de vista parece bastante grandote. O sea, no es una cosa pequeñita. Luego lo que no sabía yo además es que saltó porque había un sensor de movimiento, como si eso se estuviera realmente moviendo, vibrando y tal. Y lo más interesante y lo que creo que sí es histórico es el hecho de que por fin haya universidades que, aunque no fueran a investigar el fenómeno OVNI, han topado con él y tenían una serie de instrumental científico ahí puesto y lo han grabado y han dicho, pues lo que queremos es saber, que la gente conozca, que la gente investigue y que nos diga qué es lo que hace el valiente de Avi Loeb. Y ojalá esto sea como un cisma, empiece como un cisma en la ciencia, donde haya ya gente que diga, no, pues hablemos de todo con libertad, que creo que sería lo suyo, ¿no? Totalmente, o sea, de hecho yo creo que es un hito, en el sentido de que, es algo anómalo que se captó y que me consta, no acá, no en la Universidad de Magallanes, sino que en otras universidades, en otras entidades, en las mismas Fuerzas Armadas, de repente ocurren incidentes así y se guardan, se dejan como para no meterse en un terreno que es muy pantanoso. Sabemos por la carga cultural que tiene el fenómeno de los ovnis, por lo mismo que recién decía Fernando, que no vamos a estar hablando aquí de seres extraterrestres, estamos hablando de unas luces, pero por supuesto que hay una conexión. Entonces, la universidad, ¿por qué lo hizo? Porque esta universidad tiene la particularidad que es la única pública en la región, y por ende hay ciertos estudios de orden científico como también social, donde han tenido la data o la información de registros similares por parte de la gente que trabaja en el campo, la gente que ve el pastoreo de las ovejas, la famosa luz mala, para nosotros Foo-Fighters, para cultura ancestral el Anchimalén, para también gente que ha tenido avistamientos en el mar. Entonces, por lo mismo, esto es una zona que es muy atractiva en ese aspecto, porque hay lugares donde se ha detectado ciertas manifestaciones, y ahí donde se capta esto que está a la altura del kilómetro 50 hacia el norte de Punta Arenas, ya hay una data importante de otros incidentes. Por lo tanto, esto había que entregarlo a la opinión pública y que, bueno, los analistas y los expertos hagan su trabajo. Sin antes también enviarla a la sección de estudio de fenómeno aéreo anómalo de la Dirección de Aeronáutica, quienes están en el proceso de investigación, y se está a la espera de también su informe oficial para compararlo con los otros informes que hagan agrupaciones, investigadores, y determinar una posibilidad de qué se trataría. Que la posibilidad creo que está bien clara. Objeto volante no identificado. Va por ahí, muy vamos. Extraño. Sí, es muy, muy raro. Fernando Hildebrand, ¿qué opinión te merece esto que ha sucedido en Chile y donde Rodrigo Bravo además ha sido artífice de que esto salga a la luz? Mira, me parece primero que nada excelente. Yo tuve la oportunidad de ver las fotos con un poco de anticipación, tengo que reconocer, cuando estuve en Chile la última vez, y me quedé, pero no solamente muy sorprendido, sino que gratamente impresionado, no solamente por la calidad de las fotografías, sino por el contexto, como decías recién, Juanji, esta cuestión de que una cámara por movimiento de pronto detecte algo, que se pueda medir dónde estaba, en qué momento, que sea dentro de un proyecto científico que tiene que ver con la biología, que no tiene que ver con este tema, que de pronto se encuentran con algo raro,
y deciden compartirlo y publicarlo abiertamente. Me parece una visión muy abierta, me parece una postura valiente, me parece una postura que suma mucho, y sobre todo a esta cuestión de las luces en nuestras Patagonias, en nuestros territorios, que se repiten por todas partes, porque estas luces que aparecen frente a esta cámara trampa de una universidad chilena son las mismas luces que se ven a la misma altura del otro lado de la cordillera en Argentina, y que se ven prácticamente en la totalidad de los territorios de Chile y Argentina. Entonces, ya empezar a tener este tipo de registros por parte de universidades que compartan y que le den el ejemplo a otras universidades de compartir lo que están encontrando, científicos valientes que digan, bueno, nos encontramos con algo que no podemos explicar, es raro, vamos a mostrarlo, a ver si alguien nos puede ayudar a entender de qué se trata. Esa es la idea. Mirá, volviendo al principio, Avi me decía, la ciencia es divertida, la ciencia es un desafío, hay que hacerse preguntas y hay que avanzar. Nosotros estamos encontrando en Argentina y en Chile la luz mala, como se le dice, hace muchísimos años. Fernando, los campesinos... Perdona Sí. que te corté. O Rodrigo o tú, como este programa se oye en todo el continente y también en España, ¿qué es la luz mala para todos los oyentes de Noche de Misterio? Mira, yo te voy a dar mi definición de luz mala muy cortita con un evento que experimenta un paisano de acá de Argentina. Está por entrar, esto me lo contó hace muchos años atrás en La Pampa, está por entrar a su estancia, tiene que abrir la puerta de entrada al campo, que es una tranquera, que es la puerta de madera que está prendida al alambrado que separa su estancia y ve la luz mala. La luz mala es una pequeña lucecita en la noche en el monte que se mueve un poco. Eso puede tener una explicación, por ejemplo, con el fósforo de los huesos de animales que han fallecido y que de pronto en ciertas condiciones atmosféricas generan una llamita que se mueve de un lado al otro. Pero la luz mala de verdad es esa que se mueve, te acompaña y hasta te asusta. Este hombre abre la tranquera, ve la luz mala, me dice, no, vi la luz mala, no me preocupé. Pasa su camioneta del otro lado, se baja de la camioneta para volver a cerrar la tranquera, y esa luz mala chiquitita que veía a 10 metros, de pronto medía 2 metros de altura, estaba al lado de la camioneta y se pega el susto de su vida, que no cerró el portón, se subió a la camioneta, salió de ahí a todo lo que daba, y esa luz lo perseguía. Venía atrás de la camioneta. Eso es la luz mala, por lo menos en Argentina. No sé, Rodrigo, allá hay muchas historias también. ¿Y en Chile, Rodrigo? Sí, es lo mismo. Esa luz mala para la jerga ufológica es el famoso Foo-Fighter, que es esta pequeña luz que puede estar a ras de piso o puede de repente elevarse y aparecer en el cielo o moverse en forma muy rápida o estar estacionaria. Y también en culturas ancestrales que son próximas o que están dentro de lo que es el sector del continente sur, también es llamada como Anchimalén, o una luz que supuestamente en la mitología tiene el espíritu de un calco, un brujo. Entonces, es lo mismo. Estamos hablando del mismo fenómeno que nosotros hemos discutido esto en este programa otras veces, que en los antiguos druidas del mundo celta se hablaba de aquellos poderes de la tierra, que luego en la Segunda Guerra Mundial se les categorizó como Foo-Fighter antes de la era moderna de los ovnis, y que hoy día sigue estando presente en distintas partes. Es el mismo tipo de fenómeno que se dio en Hessdalen a principios de los 80, y que todavía no se tiene con certeza una aproximación a saber cómo se obtiene, cómo se produce, de dónde vienen, porque hay distintas hipótesis, pero no ninguna de ellas se ha acercado a una explicación que sea más satisfactoria. Pero que existe, ya no hay dudas de eso. Sí, existe, es ancestral, y además la cantidad de testimonios, la gente que investigáis estos temas en Argentina y Chile, como es vuestro caso, el de Fernando y Rodrigo, tenéis un montón de casos, pero es una barbaridad. Fernando, y luego Alejandro. Muy cortito, muy cortito. No, acá en Argentina, por ejemplo, hay una relación muy linda entre la luz mala o estos Foo Fighters o estas luces en la noche y la antropología. Por ejemplo, hay un antropólogo que ya no está entre nosotros, Carlos Martínez Sarasola. En su momento hizo un estudio muy interesante en la provincia de La Pampa, acá en Argentina, en el que pudo determinar que dependiendo del color de la luz
que ven los paisanos o los pueblos originarios en la noche es el mensaje que da esa luz y lo que tienen que hacer. Por ejemplo, una luz blanca, azulada, verdosa, es buena para salir a cazar, te va a ir bien si de pronto tenés que hacer algo en el monte en la noche. Ahora, si es roja o naranja, mejor no ir esa noche a buscar jabalíes o lo que sea que estés pensando. En el otro caso, hay otro antropólogo, Diego Escolar, su primer paper científico se llama, es el de las luces de Calingasta, los Calingasta X-Files, así se llama el paper, porque él va a investigar un grupo de personas que se autopercibían de pueblos originarios y se termina encontrando en la Pampa del Leoncito, acá en Argentina, también con unas luces que interactúan con él, con las personas que viven allí, hasta una luz que él ve del otro lado de un salar muy grande y que se le acerca, estando con otros dos vaqueanos, se le acerca y hasta lo traspasa, pasa a través de él. Y tiene una experiencia que es el día de hoy que no se anima a contar del todo. Digo, hay ya registros de científicos, en este caso de ciencias humanas, que se habían encontrado con esto, sus investigaciones de campo, y lo habían dejado asentado. Ahora ya tenemos fotografías también del lado de Chile, que es muy importante y muy interesante. La historia de la luz mala en nuestros países es fundamental para entender también el contexto de lo que llamamos ovni o ufología. Efectivamente, y cuantos más datos tengamos, más podremos saber sobre ese fenómeno, que a mí me fascina. Yo nunca lo he investigado in situ, aunque he estado en Argentina y en Chile, no he tenido la oportunidad de investigarlo, pero sé que todos los investigadores de ahí, para vosotros es algo muy importante, porque son muchísimos testigos, tanto como estaba diciendo Fernando Hildebrand, que es que aparecen libros de antropología como parte de la historia y de la cultura local. Alejandro Bernal quería comentar algo. Sí, Juanje, en el análisis que hizo la Universidad de Magallanes respecto a este informe, de este incidente que estamos hablando, ellos determinan que podría tratarse de un plasmoide. Y esta conclusión me hace recordar a un informe que se publicó el año pasado, en donde se establecía como el plasma, el cuarto estado de la materia, de acuerdo a expertos como el Premio Nobel de Física Hannes Hafbin, podría presentar propiedades celulares similares a la vida, comportamientos que nos desafiarían y que harían que en cierto modo el fenómeno de los ovni, rebautizado como UAP, podría estar relacionado con los plasmas. Me parece muy interesante que desde el punto de vista científico, por parte de estos expertos y también de científicos de la Universidad de Magallanes, se esté abordando esta posibilidad. Rodrigo Bravo, ¿qué sabes sobre esta hipótesis? Que yo no lo conocía. O sea, que piensen que puede ser el cuarto estado de la materia, el plasma. No sé. O sea, es una hipótesis que se entregó en uno de los informes, pero no es definitivo, sino que simplemente va a complementar el resto, porque han llegado varias alternativas. Luces tectónicas, insectos, que igual hay comparación con otras imágenes con insectos y la verdad que esa es la más descartable de inmediato. Plasmoide o plasma, algo sin explicación, que también lo entregaron así como que no ahí ya dejamos de lado toda la hipótesis y algo nuevo o algo de la orbe que estamos hablando. Entonces creo que es bueno dejar un tiempo que decanten la máxima cantidad de estudios y posibilidades, y luego se haga un estudio más profundo o un análisis ya crítico. La universidad en realidad hizo la entrega del material y por supuesto va a estar interesada después en saber de qué se trata, porque precisamente lo hizo porque aquí no hay analistas de imágenes o no hay gente que de una u otra forma se entienda del tema. Hay que esperar el informe oficial de la CFA, en la sección de estudios de la Dirección de Aeronáutica. Entonces, creo que de aquí a fin de año podríamos tener ya una evaluación un poco más completa y, en cierto modo, algo que aproxime nos acerque a la explicación, que por ahora se encuentra absolutamente incierta. Bueno, el caso es que gracias a las cámaras de la Universidad de Magallanes se ha registrado un fenómeno anómalo aéreo
que tiene que ver desde mi punto de vista, y creo que aquí todos coincidimos, con esto que en el sur del Sudamérica, del continente, se llama luz mala, que aparece hasta en los libros de antropología, y creo que es un registro fotográfico magnífico para poder seguir investigando y saber qué tiene que ver esta luz, si viene de otra parte de la realidad o qué es, porque yo cuando se mete el tema ancestral además me parece algo magnífico. Bueno, chicos, nos quedan como unos 20 minutitos de entrevista, y aunque yo tenía aquí un tema que era preguntaros de una serie de avistamientos de ovnis que ha habido en el espacio aéreo norteamericano en la base de West Patterson, prefiero dejar esto para el final, porque desde hace un mes y pico para acá, o 2 meses, hay una señorita que se llama Ana Paulina Luna, que yo no tenía ni idea de que esta señora existía, pero es que no para de salir en los papers de misterio. O sea, esta señora que hasta donde yo sé, pero Fernando sabe mucho de esto más que yo, me imagino que ya has hablado de esto en tu canal de YouTube, ¿vale? Es una señora que es senadora por parte del Partido Republicano en Estados Unidos, es representante de la Cámara o algo así, pero es que hace unas semanas o un mes y pico salió diciendo, puso en su Twitter, Los Ángeles son así según estudio de la NASA o del Pentágono o de no sé qué. Ahora sale en el show de Joe Rogan diciendo que ella cuando estaba en la Fuerza Aérea vio ovnis, tal. Pero es una señora con mucho poder dentro del Partido Republicano, o por lo menos se ha hecho bastantes fotos con Donald Trump, hasta donde yo he visto. Sí. ¿Quién es esta señora y por qué no paramos de hablar de ella? Porque antes no existía, Fernando. Ana Paulina Luna, que en el siguiente bloque os va a responder Fernando Hildebrand quién es. Pero ojo, lo que es increíble es que gente del gobierno o cargos militares cada vez nos están dando más pistas de esto. Y noticia de hace poquitos días, el coronel Timothy Phillips, que era el subdirector de la AARO, la Oficina de Investigación de OVNIs y de Vida Extraterrestre que tiene el Pentágono, ha tenido que dimitir porque le hicieron una entrevista en un canal de YouTube, en Event Horizon, se llama este canal de YouTube, y habló cómo un documento de los años 40 cayó en sus manos, un documento de los años 40 que hablaba de cómo recuperar tecnologías alienígenas o tecnologías muy, muy extrañas. Alejandro Bernal. Juanje, y rizando más el rizo, Roderick Castell, Marine del Ejército de los Estados Unidos, también esta semana habló en un canal de YouTube llamado UAP GURP, en donde comentó cómo vio un ovni de forma triangular siendo custodiado por una serie de militares sin insignia, sin identificación en 1997. Castell estaría presuntamente testificando ante el Congreso de los Estados Unidos el martes 9 de septiembre. Bombazo mundial, Juanje. Eso no me lo pierdo ni loco. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y le estaba preguntando a Fernando Hildebrand sobre esta señora que últimamente no para de ser noticia, Ana Paulina Luna, congresista de los Estados Unidos de América. Y la entrevista continúa así. Bueno, Ana Paulina Luna es un personaje interesante en toda esta cuestión de la desclasificación norteamericana del tema de los objetos voladores no identificados, porque ella es una diputada, es una representante de la Cámara Baja, que junto con otros representantes organizaron ya la primera audiencia pública donde estuvo David Grush, donde estuvo David Fravor, donde estuvo otro piloto que ahora se me va a borrar el nombre. Ryan Graves. Ryan Graves, justamente, Ryan Graves. A partir de allí comenzaron a trabajar todos juntos con el representante Matt Gaetz, con el representante Eric Burleson y algunos otros para tratar de encontrar respuestas. Y lo que ella narra, una de las cosas que cuenta en el podcast de Joe Rogan, es que ellos tuvieron un acceso a información clasificada cuando fueron llamados a la base, creo que es Eglin Air Force Base de Florida. Ahí alguien me está diciendo que sí, no le explico el nombre, está muy bien. Y resulta que a ellos los habían llamado porque habían los pilotos encontrado objetos de formas muy extrañas volando en formación junto con los aviones de la base de la Fuerza Aérea. Entonces ellos acuden a ese pedido
de hablar con los representantes de los pilotos y cuando llegan se encuentran con un problema grande y es el secretismo. No les vamos a contar absolutamente nada, cuando ellos tienen el derecho como representantes de pedir informes de qué es lo que están haciendo. Entonces, se ponen en contacto con un senador del grupo de los 8, que son los que más peso tienen en el Congreso de los Estados Unidos, y termina operando con la CIA para que les abran un poquito la puerta para que aparezca uno de los pilotos y les cuente qué habían visto. Y allí también les muestran fotografías y creo que un video de algo que no se puede definir como tecnología humana de ninguna manera. A partir de ahí comienza el derrotero de un viaje que nos muestra una segunda audiencia pública a finales del año pasado y que va a tener una tercera audiencia pública el 9 de septiembre, que ya está confirmada. Ana Paulina Luna empieza a trabajar muy fuerte ¿con quién? Con Eric Burleson, ¿sí? Burleson, ¿a quién contrata? A David Grush, que es el testigo de la primera audiencia pública, que es este hombre que trabajaba para la Agencia Geoespacial de Inteligencia y que dice, miren, yo entrevisté a un montón de gente que me contó que tenemos naves recuperadas de origen no humano, los cuerpos de los tripulantes y que podrían venir de otra dimensión. A partir de allí empiezan a investigar profundo el tema, organizan reuniones secretas. Bueno, allí hay también todo un ida y vuelta con Luis Elizondo, con Christopher Mellon, que si quieren después me meto con eso, pero haciendo corta una larga historia, la cuestión es que ella queda a cargo, y atención con esto, de una oficina muy especial a principios de este año, que es la oficina de, divulgación de secretos del Estado Federal de los Estados Unidos. Cuando gana Donald Trump las elecciones, ella queda con otro representante de la Cámara Baja demócrata, quedan a cargo de esta oficina que tiene por objetivo desclasificar los archivos de Epstein, de JFK, de Martin Luther King y de los objetos voladores no identificados. En ese contexto se ponen a trabajar, logran más o menos lo de JFK, lo de Epstein está recontra discutido y van por el tema de los ovnis. Y claro, Burleson contrata a David Grush como asesor para poder trabajar mejor en todo esto. Y nada, ahora están tratando de replantar su posición como defensores de la verdad y salen a hablar. Y en ese sentido, bueno, Luna ha dicho muchas cosas que le han contado. Pero esto es brutal, lo que me estás diciendo. O sea, esta señora está implicada en las dos comparecencias que hubo en el Congreso de los Estados Unidos de América, está involucrada en la tercera que va a haber, que va a ser el día 9 de septiembre. Adivinar qué voy a hacer yo el día 10 de septiembre, hablar con Fernando Hildebrand y Rodrigo Bravo para hacer un programa para Noche de Misterio, obviamente. Ahí somos. Sí, con lo que suceda. Confirmo. Pero, claro, pero ahora entiendo que esta tía sea una rockstar y que llegue y diga en su Twitter, Los Ángeles serían así porque me han pasado unas fotos, tal. ¿Por qué? Porque ella tiene acceso a una serie de informaciones que no tenemos nosotros. Alejandro Bernal, que además en tu canal de Mandrágora Misterio creo que has hecho 1 o 2 vídeos de esta señora, de Ana Paulina Luna, y además lo de Los Ángeles creo que lo sacaste. Cuéntanos lo de Los Ángeles también. Tal cual, Juanje, pues básicamente fue una información que ella compartió a través de redes sociales, a la cual pues se veían como unas formas de ángeles bastante extrañas, muy relacionadas con lo que sería la imagen de los ángeles dentro del judaísmo, seres titánicos de un tamaño extraordinario, impresionante. Descríbelo bien, serían como seres titánicos con muchas alas y muchos ojos. Y muchos ojos, exactamente, Juanje. Seres absolutamente que romperían con el esquema antropomorfo que nos ha vendido la cultura popular de lo que sería un ángel. Serían más como titanes, múltiples ojos y múltiples alas. ¿Y por qué dice ella que esos son los verdaderos ángeles? De acuerdo a la investigación que hice, Juanje, pues ella básicamente replicó un tuit donde se mostraba una de estas imágenes y dejó abierta la posibilidad de cómo ella pudo avalar esta información. ¿Será que ella ha accedido a datos específicos que hablan sobre la naturaleza de la realidad que demostrarían que en realidad
los ángeles tendrían este tipo de proporciones y este tipo de imagen tan disímil. Y sobre todo, Juanje, rizando más el rizo y hablando de su entrevista con Joe Rogan, que se ha hecho súper viral en la última semana, ella comenta que cuando accede a este material probatorio, a estas pruebas de artefactos de inteligencia no humana, dice que accede a esta información en algo que ella denomina una SCIF, una instalación segura de información compartimentada. Unos funcionarios le entregan el material. Ella, Ana Paulina Luna, hizo parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, o sea, es una piloto entrenada, aparte de todo, y comenta: lo que yo vi es algo que claramente desafía las leyes de la física, algo que no ha sido creada por la humanidad. Adicionalmente, ella tuvo la oportunidad de hablar con algunos de los pilotos de la base de Eglin, como lo comentaba Fernando Hildebrand, y ella comenta que estos pilotos le decían que esta inteligencia detrás de esta tecnología que los ha dejado desconcertados tendría la capacidad de manipular el espacio-tiempo, algo que incluso ella relacionaría con una realidad transdimensional, rizando más el rizo. Declaraciones súper explosivas de Ana Paulina Luna en el podcast de Joe Rogan. Qué bueno eso, realidad transdimensional. Fíjate, más que hablar de otros mundos en la galaxia y demás. Oye, esta tía se va a convertir en una especie de rockstar. Se está convirtiendo ya. Pero del avistamiento que ella tuvo y que habla en el show, en el podcast de Joe Rogan, ¿da algún dato más o simplemente lo que vi en una tecnología que tengo claro que era no humana? O dicen una nave de 100 metros, de 50, era redonda, era alta, era no sé. Ella no da datos específicos, Juanje, simplemente dice que accede a estas fotos, accede a esta información, accede al testimonio de los pilotos y que básicamente, de acuerdo a su análisis, ella de hecho se guarda mucho, dice: hay cosas que conozco, que sé y que no puedo revelar por temas de clasificación, por temas de seguridad nacional, pero sí de entender que lo que vi es de inteligencia no humana. Esto no es hecho por nosotros. Y he visto, me parece súper heavy. O sea, una tía que está en la Cámara Baja, ¿vale? Diputada o congresista de los Estados Unidos de América, del Partido Republicano, que le dan la oficina de divulgación de secretos. Que por cierto, la tipa le echó 2 bolas con lo de JFK porque sacó un montón de documentos de lo que se estuvieron hablando y donde se implicaba la CIA en no cosas precisamente muy buenas respecto a lo que pasó con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y resulta que ella ha tenido avistamientos ovni, nos está empezando a dar información. Rodrigo Bravo, ¿tú no crees que es esto parte del cisma que se está viviendo dentro del ejército norteamericano, donde salen personajes como David Grush y dice: yo aquí levanto la mano, ojo, que cometer perjurio delante del Congreso de los Estados Unidos vas a la cárcel? No es que te ponen una multa y te dicen: vete a tu casa a comer papa frita, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo ves esto? Mira, yo lo veo mucho más complejo. Es una cuestión muy enredada, porque si bien nosotros venimos siguiendo el tema de la desclasificación desde el 2021, con todas sus luces y sus sombras, hoy día, en el último año específicamente, creo que se ha abierto una brecha de las sombras. Yo publiqué hace poco en las 2 revistas donde colaboro, que es la Anima Mundus acá en Chile y la revista Ufología que tenemos en España, un artículo que ahora tiene su segunda parte, que en relación a la famosa conferencia de UAP en Huntsville, que reunió como a 200 científicos, que son algunos científicos académicos y otros que son ex miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y entre esos yo me apunté específicamente a John Stratton, que es una persona que lleva varios años hablando de este tema, que tiene una vinculación con el tema de los no identificados desde el 2006, y que él hace referencia en esta conferencia de la famosa, esta agrupación, la SCU, que es en el fondo el Grupo de Investigación Ufológico Científico, o la Coalición Científica para el Estudio de los UAP, para ser exacto en el nombre. Stratton señala de que él, en los años que estuvo trabajando en este tema, se dio cuenta y descubrió de que existe una fuerza mucho más poderosa, una agrupación que no es pública,
que está atrás de todo lo que es la cortina y que maneja esto y que no le interesa ningún tipo de vínculo ni que se conozca nada. O sea, ellos están ahí manejando un tipo de información muy reservada que hace una mezcla entre lo que significa el desarrollo tecnológico militar y científico con elementos ya sea recuperados o el estudio de este mismo fenómeno histórico. Entonces, lo que señala la representante Luna creo que es muy acertado en lo que significa el estudio de la paleoastronáutica, porque lo que ella señala ya salía en el libro de Morris Jessup que se llama Los ovnis y la Biblia de 1956, ya lo escribió Peter Colosimo, ¿no es cierto?, en El planeta desconocido, el 57. Algo se mencionó, pero en cierto modo abre esta ventana, 1960, El retorno de los brujos, pero luego Robert Charroux, con 100.000 años de historia desconocida, y por supuesto nuestro querido Eric von Däniken con Recuerdos del Futuro del 68, hacen mención a lo mismo que ella está diciendo, que para muchos, como no conocen esta literatura de lo que significa la paleoastronáutica, están encontrando algo novedoso y una reinterpretación de los textos sagrados. Bueno, es cosa de ver que esto viene hace rato ya tratándose y que nos refleja de que esto tiene una conexión bastante directa con el principio de ciertas religiones, y ahí podríamos hacer otro programa para eso. El punto es que Ana Paulina Luna el mes pasado tuvo que cancelar, en junio, fines de mayo tuvo que cancelar unas reuniones vinculadas al tema de los ovnis con ciertos testigos, porque se dio cuenta de que al parecer le estaban dando información que no era tan precisa, o le estaban enviando en lo que Stratton determinó como ciertos voladores de luces para desviar la atención o intoxicación de la información. Y ahí es donde está, yo diría, el gran enredo que hay hoy día en Estados Unidos. Al parecer ya quedó al descubierto de que existen dos grandes grupos, uno que político y militar, uno que quiere abrir este tema, difundirlo, que se conozca, profundizarlo, y hay otro que no, y hace todo lo posible por ocultar la información. ¿Con qué fines? Yo me imagino el conocimiento es poder, el conocimiento es tecnología, el conocimiento es algo mucho más interesante de lo que nosotros podemos imaginar, sin entrar en la conspiranoia, sino que simplemente los datos nos reflejan de que algo no está bien ahí, y que este proceso de desclasificación a partir del 2026 podría traernos más de alguna sorpresa. A ver, y una cosa que está muy clara, y digamos a nivel militar, el conocimiento es poder. Entonces, en un momento de polarización política que estamos viviendo absurdo, tener información privilegiada sobre una tecnología que es muy superior a la mía es algo que creo que los gobiernos no van a compartir, ni locos. Fernando Gildebrand. Bueno, es muy interesante lo que decía recién Rodrigo Bravo, lo de las dos facciones. Yo lo vengo diciendo hace rato, lo de las dos facciones. Totalmente. Si lo escucho a Fernando Gildebrand cada vez que puede. No, pero es verdad. No es por vanagloriarme de nada, sino porque cuando me pongo a pensar y a romperme la cabeza respecto a qué está pasando, porque nada, cuando entrevistas a Elizondo, charlas cada 2x3 con Christopher Mellon por privado, cuando hablas con toda esta gente, te queda la duda, ¿qué están haciendo? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Qué están tratando de presentar? ¿Para qué bando están jugando? Ahora empiezan a quedar más claras algunas de estas cuestiones, y la división en estos dos bandos es muy específica, y para eso hay que escucharlo, por ejemplo, a Hal Puro. Hay un bando que quiere abrir el juego para meter a las universidades públicas a investigar una versión desclasificada del tema no humano, como se hizo con la energía nuclear. Préstenme atención acá. Esta es la postura. Hay un bando que está interesado en desarrollos tecnológicos no bélicos que se podrían aplicar a la vida cotidiana, que podrían significar mucho dinero para corporaciones, para empresas, para individuos, y que por supuesto en el medio podrían traer adelantos tecnológicos impensados. Hay otro bando que piensa que eso no es posible, que no se puede separar el agua del aceite, y que en realidad siempre va a estar ahí mezcladito de alguna manera, y que no va a haber forma de llevar esto a una versión civil de la desclasificación. Y esa es la disputa que tienen. Hay un grupo que quiere dar vuelta de página, decir, bueno, las inteligencias no humanas son reales, la tecnología que manejan
está a otro nivel, hemos entendido parte de esa tecnología y de esa tecnología hay algo, por ejemplo, sistemas de propulsión para aviones comerciales que queremos desarrollar con las universidades que se presten a poner sus mejores cerebros en esto. Bien, perfecto, vamos a hacerlo. O por ejemplo, fuentes de energía inagotables, de esto se viene hablando hace décadas, que podrían reemplazar el carbón, la energía nuclear, etcétera, 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 y que cambiarían nuestra civilización para que sea, por ejemplo, una escala 1 en la escala Kardashian. Bien, esto es lo que se está discutiendo tras bambalinas. Y a esto tenés que agregarle otra cuestión que tiene que ver con toda esta idea de la, podríamos decir, de la visión un poco más teológica, religiosa del fenómeno, y cómo entran los dioses, la Biblia, las diferentes religiones. Bueno, tiene que ver también con que hay un grupo dentro de estos dos grupos, tienen un grupo dentro, cada grupo, que es un grupo altamente religioso, que incluso algunos lo llaman la Collins Elite, que está convencido de que en realidad estamos tratando con demonios y que no tendríamos que ni siquiera tocar el tema. Entonces, ahí se da toda esta ensalada extrañísima, donde terminamos hablando de ángeles, extraterrestres, energía inagotable, senadores, diputados, exmilitares, todos tratando de entender y sacar un poquito en claro de qué, del sistema de secretismo que además ellos mismos impusieron para un tema que es muy delicado. Y hay que entender que para un gobierno es muy delicado, no necesariamente para la gente de a pie. Por ahí vienen los tiros. Fíjate lo que te digo, eso que has dicho al final, el tema religioso y moral detrás de la gente que investiga y que investigamos el fenómeno ovni. Son los demonios y son los ángeles de la antigüedad. Para mí sí, pero eso tiene muchísimas implicaciones si eres un político con gran poder. De eso otro día deberíamos hacer otro podcast. Claro. Pero lo primero, el día 10 de septiembre, os estoy escribiendo a los 2 por la mañana. Bueno, chicos, estamos llegando ya al final de este podcast. Vuestra conclusión, vuestro cierre, vuestras redes sociales. Rodrigo Bravo, amigo. Bueno, yo tengo un canal que también tengo un poco abandonado en las últimas semanas, pero tiene bastante contenido, que son cápsulas de historia de la ufología, que se llama Investigadores. Ustedes en YouTube colocan Investigador Rodrigo Bravo y se van a encontrar con una nutrida cantidad de información que busca ayudar a entender este fenómeno que hoy día estamos tratando una vez más de descifrar. Creo que nos quedó para 2 o 3 programas más, porque esto solo de Estados Unidos ya es un tema muy profundo y muy interesante. Y me llama la atención, y yo ahí hago el voto y digo, lo conversamos con Fernando cuando vino a Chile al Museo OVNI de La Serena, donde tuvimos el cónclave. Le pusimos cónclave de una forma peyorativa para nosotros mismos molestarnos, y terminó siendo efectivamente un encuentro ufológico de bastante importancia, porque tocamos este tema y nos dimos cuenta de que la comunidad ufológica en sí no ha tocado o no ha profundizado ni ha unificado cada uno de los eventos desde el 2021 hasta ahora, que son muchos. Y eso es como para hacer una sola publicación gigantesca donde se van marcando ciertos hitos que nos han entregado información quizás no tan nueva, pero sí confirmada, que eso es lo más importante. Por ejemplo, el informe del 2024 UAP que hizo la ARO junto con el Pentágono, transparentaron por primera vez una serie de proyectos que hasta antes de ese informe eran dados como falsos o como negados en absoluto. Entonces, es un avance. Esto que pasó ahora, vamos a esperar lo que ocurre el 9 de septiembre y vamos a estar el día acá firmes y atentos. Bueno, pero esto está en pleno desarrollo. O sea, hoy día estamos disfrutando y viviendo la historia, porque en 10 o 20 años más, cuando los estudiosos de la historiografía ufológica vayan ya sea a los podcasts o a los escritos, a las publicaciones, a decir, oye, estos tipos en realidad no estaban tan lejos, parece, porque hemos ido siguiendo paso a paso, y eso yo creo que es muy bueno. Y tu concepto, o vuestro concepto, Juan Jesús, Alejandro, del periodismo de misterio va en eso, en buscar o tratar de buscar respuestas por todas las alternativas posibles. Entonces, nada más que agradecer siempre el espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes algo que nos apasiona. Mi felicitaciones a la Universidad de Magallanes por abrir también, dejar una brecha para poder seguir explorando este fenómeno tan interesante de los no identificados.
Muchísimas gracias, amigo. Y en redes, Ecobufón, ¿verdad? Te pueden encontrar como Ecobufón. En X me encuentran @ecobufón. Listo, amigo, muchísimas gracias. Un placer como siempre tenerte, que hacía mucho tiempo que no estabas por aquí por Noche de Misterio. Fernando Hildebrand, tu conclusión, tu cierre, tu canal de YouTube, recomendadísimo, La Señal, Ciencia y Misterio. Gracias, amigo, gracias. Sí, la verdad es que más que cierre te voy a dar un poco de data de último momento de un tema que tenías para hoy que no pudimos tocar, que es el de los ovnis. Resulta que sobre la base Wright-Patterson salió la semana pasada la información, el dato oficial con documento desclasificado, que a 16.000 pies de altura habían detectado un cubo volador en diciembre del año pasado que nunca entendieron que era un cubo color negro. Esto reportado por los pilotos de Wright-Patterson. Y respecto a esto, hace minutos, hoy es martes que estamos grabando, hace unos minutos acaba de salir la noticia. Somos el ejército más poderoso de la Tierra, pero los drones pueden sobrevolar una importante base aérea y no podemos detenerlos. ¿Qué responde a esto el director de NORAD, que es el sistema de seguridad del norte que incluye a Estados Unidos, Canadá, Alaska, que es todo el sistema de seguridad básicamente de alerta temprana contra ataques en continente estadounidense? El director responde: la amenaza superó nuestra capacidad. El general de NORAD, Gregory Guillot, dice que Estados Unidos no puede detener a esos misteriosos drones o drovnis, como les digo yo, que vuelan sobre las bases militares estadounidenses. O sea, objetos no identificados que son imposibles de detener por uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Y uno de estos objetos, confirmado por ese mismo ejército, la misma Fuerza Aérea, un cubo negro flotando en el aire, nada menos aerodinámico. ¿A qué voy con esto? Hay mucho camino que recorrer, se sigue abriendo de a poco la caja de Pandora. Las iniciativas universitarias como la que vimos esta semana en Chile me parece que son para quitarnos el sombrero. Lo que va a suceder el 9 de septiembre hay que prestarle mucha atención. Tenemos que seguir con la mente abierta, preguntando, indagando y potenciando estos espacios como el tuyo, Juanje y Ale, un espacio importantísimo para divulgar lo que está sucediendo de verdad, con datos, porque con los datos no hace falta maquillar nada, solamente con los datos ya es algo fascinante. Así que gracias por el espacio, gracias por la invitación, nos vemos en la próxima. La verdad que bien me lo paso en estas tertulias con nuestros amigos Fernando Hildebrand y Rodrigo Bravo. Desde aquí les agradezco su cariño, su tiempo y su esfuerzo para estar con nosotros aquí en Noche de Misterio. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Claro que sí, Juanje. Bueno, estar muy pendiente de las novedades del fenómeno OVNI, que semana tras semana siempre nos trae noticias bastante importantes, bastante interesantes, y sobre todo llamo a todos a que estemos muy pendientes a la audiencia OVNI en el Congreso de los Estados Unidos, que se efectuará el martes 9 de septiembre. Muy seguramente Juanje y este servidor estaremos hablando de ella el sábado 13 de septiembre, muy pendientes de Noche de Misterio. Y a mí me pueden seguir en redes sociales a través de Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Y la verdad, lo que quiero decir aquí es que el mundo cambia gracias a la gente valiente como es la astrónoma Beatriz Villarroel, que ha sacado este estudio científico demostrando que había objetos volantes no identificados, naves de otros mundos que nos estaban vigilando desde antes del año 57. Gente valiente como este coronel Timothy Phillips, que han tenido que expulsar del Pentágono, pero que dijo que había caído un documento en sus manos de los años 40, un documento que hablaba de cómo recuperar tecnología que al parecer no era de este mundo. Y gente valiente como Ana Paulina Luna, esta congresista norteamericana, que está esforzándose para que el mundo pueda saber qué hay detrás de la llegada y de la estancia aquí desde hace miles de años de naves de otros mundos. Sigan mirando al cielo y sean también valientes. Algún día, seguro que desde el cielo, esas naves nos guiñan un ojo. Que tengan feliz noche y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.